asustaron. Pero aquí estamos, ¿amén? Así que vamos a ir a lo que es la meditación de la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de Primera de Corintios, su capítulo número 12. Primera de Corintios, capítulo número 12. Y el versículo que leemos es el versículo número 7. Gloria a Dios. Si usted ve a un hermano que lo está buscando, ayúdele para que todos podamos leer la palabra del Señor. Primera de Corintios. Recuerden, hermanos, que el libro de Corintios tiene dos libros. Primera y Segunda de Corintios. Así que asegúrese que esté en Primera de Corintios, capítulo número 12. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer el verso 7 en adelante y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Y dice el verso 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, maravilloso Dios, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos una noche más poder estar ante tu maravillosa presencia. En esta hora, Señor, te pido que tú bendiga la vida de mis hermanos aquí presentes y que, Señor, tú nos permitas meditar en tu maravillosa palabra, Padre de la gloria, y que esta palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Captura nuestras mentes, captura nuestros corazones a la voz de tu palabra, Padre de la gloria. Y en esta hora, maravilloso Dios, te pido que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es el estudio de los dones del Espíritu. Amén. Amén. Para que podamos nosotros tener conocimiento de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiere decir de que desde que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos en un proceso en el cual Dios va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Pero es necesario que nosotros también estemos conscientes de que el llamamiento de Dios para nuestras vidas es porque fue desde antes que nosotros naciésemos. Él ya nos conocía. Él ya sabía, porque el Señor conoce el presente, conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Entonces Dios tiene el control de todas las cosas. Y el Señor, si nos ha permitido llegar a sus pies, es porque Él quiere cumplir un propósito en nuestras vidas. Entonces lo que a nosotros nos corresponde es clamarle al Señor y pedirle a Él que Él sea el que tome el timón de nuestras vidas. Que Él sea el que tome el control de nuestras vidas. Amén. En la semana pasada estudiamos lo que es con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Y decíamos de que la prueba
de que una persona es llena por el Espíritu Santo es que habla en otras lenguas. Esa es la prueba de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, cuando se habla, ahora lo que vamos a hablar y es de los dones del Espíritu Santo, lo vamos a tocar porque ya nosotros ya hablamos lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y para nosotros poder recibir este don que Dios tiene para cada uno de nosotros, es necesario de que primero se haya recibido la llenura del Espíritu Santo. Y ya luego el Espíritu Santo reparte a cada uno conforme a su voluntad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es clamarle al Señor y pedirle al Señor que Él sea el que tome el control de nuestras vidas, que Él sea el que nos dé conforme a su voluntad. Ahora, dice acá, los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales que Dios otorga a los creyentes para la edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo Dios los ha dado para la edificación ¿de quién? De la iglesia, para que nosotros seamos edificados. Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones completamente milagrosas que no podrían ser ejercidas sin la intervención de Dios. Esto los diferencia de cualquier habilidad humana. Amén. Quiere decir que cualquier habilidad humana no se compara al don milagroso de Dios, sino que esto es sobrenatural. Cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, de los dones que Dios tiene para la iglesia, es algo sobrenatural, no es algo humano. No es algo que nosotros vayamos a una escuela y lo vayamos a aprender, sino que es algo que Dios le da a cada uno. ¿Conforme a qué? Conforme a su voluntad. Con esto tenemos que tener bien en claro de que el que una persona tenga la habilidad para tocar algún instrumento, o que tenga la capacidad para hacer múltiples de cosas en este mundo, esto no tiene nada que ver con los dones del Santo Espíritu, con los dones que Dios reparte a la iglesia. Como hoy a todos se le llama un don. El hermano Josué tiene el don de tocar el piano. El hermanito que hoy no vino, ni el otro hermanito, tienen el don de tocar la guitarra, de tocar la batería, y entonces, pero a la gente, a todo le llama don. Usted tiene el don de estar sentado en la silla. No son dones, sino que todo lo que es aprendido, todo lo que uno puede ir a una iglesia y aprenderlo, puede ir a una escuela y aprenderlo, no es un don. Porque cuando es un don es algo sobrenatural. Es algo que Dios obra en un instante, como cuando hay una sanidad, es el poder de Dios el que obra y sana a la persona. Cuando Dios da una revelación, es algo sobrenatural, es un pensamiento que viene de parte de Dios, no es algo de que vayamos a ir a una escuela para aprender, sino que es algo sobrenatural que a través del ayuno, a través del sometimiento, a través de la búsqueda, a través de clamarle al Señor y decirle al Señor: Señor, yo quiero tener eso que tú tienes preparado para mí. Yo, Señor, quiero sanar enfermos. Señor, yo quiero hablar en lenguas. Señor, yo quiero profetizar. Señor, yo quiero saber. Yo quiero tener de tu conocimiento. Yo quiero tener de tu sabiduría. Yo quiero saber cosas sobrenaturales. Pero eso, hermanos, solo Dios lo hace a través de su Santo Espíritu. Por eso dice acá el verso 11 donde leímos, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que hace todas estas cosas? Dios. Y las hace en particular como Él quiere. Quiere decir que Él le va a dar a usted lo que Él quiere. Pero ¿cómo usted va a poder darse cuenta que Dios le ha dado algo?
En primer lugar, clamándole a Él. En segundo lugar, el Señor de una forma u otra se lo va a revelar, se va a manifestar. Si usted un día va y ora por un enfermo y ese enfermo es sanado, Dios le ha dado a usted el don de sanidad. Entonces usted puede orar, pero por esto, saben que esto es algo que solo Dios obra y Dios sabe cuándo, a quién y en quién va a obrar. Porque muchos quieren tener como ese poder para poder hacer dinero. Y eso no es así. Porque no es cuando Él quiera. No es cuando la persona quiera. Sino es cuando Dios lo hace. Amén. Para su estudio se clasifican en tres grupos. Entonces los dones son 9. Son 9 dones que Dios tiene para la iglesia. Pero para que nosotros vayamos despacio y analicemos cada uno de ellos, los vamos a dividir en 3 grupos. Y el primer grupo es los dones de revelación. El número 1 es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. El número 2 es los dones de inspiración, que son el número 1, género de lenguas, número 2, interpretación de lenguas y número 3, profecía. El número 3, los dones de poder, dones de sanidades, operación de milagros y fe. Amén. Esos son los 9 dones. ¿Se los aprendió? El número 1 es palabra de ciencia. El número 2, palabra de sabiduría. El número 3, discernimiento de espíritus. El número 4, género de lenguas. El número 5, interpretación de lenguas. El número 6, profecía. El número 7, dones de sanidades. El número 8, operación de milagros. Y el número 9, fe. Amén. Entonces, en esta oportunidad vamos a analizar lo que es los dones de revelación. Amén. Los dones de revelación. El grupo de los dones de revelación reúne aquellos dones por medio de los cuales Dios comparte su conocimiento con su iglesia. ¿Qué es lo que hace el Señor a través de los dones de revelación? Comparte con su iglesia. ¿Con quién? ¿Qué es lo que comparte con su iglesia? Su conocimiento. Amén. Amén. La comunicación de este conocimiento se produce de manera sobrenatural y por la instrumentalidad de la persona que posee el don. Amén. Amén. Entonces, los dones de revelación son palabra de ciencia. El número 1, palabra de ciencia, es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que sucedieron en el pasado o en que está sucediendo en el presente. Este conocimiento se adquiere de manera sobrenatural y más allá de toda posibilidad humana. Entonces, en lo que es la palabra de ciencia, es donde el Señor le revela acontecimientos del pasado y acontecimientos que están sucediendo en el presente. Y para nosotros analizar a través de la palabra del Señor cómo es que trabaja lo que es la palabra de ciencia, vamos a ir al libro de Hechos capítulo 5 verso 3. Libro de Hechos capítulo 5 verso 3. Es donde el Señor revela acontecimientos que han pasado y acontecimientos que están sucediendo. Imagínense que el Señor a usted le dé ese don de usted saber cosas que han pasado en el pasado y que Dios le dé el poder para usted saber lo que está pasando en el presente. Pero eso se tiene que usar ¿para qué? Para el beneficio de la iglesia.
no para otros fines. Amén. Sino que muchas veces tal vez nosotros podemos pensar, no, entonces el Señor que me revele, voy a pedirle ese don a Dios para que Él me revele, para yo saber algunas cosas, para después poder alcanzar un beneficio en el presente o en el futuro. Acuérdense que Dios conoce los corazones y conoce las intenciones de los corazones. Entonces Dios se lo va a dar como Él conociendo su corazón. Si Él sabe que usted tiene un temor de Dios y Él sabe que usted lo va a usar para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de su prójimo, para el beneficio de sus hermanos, entonces el Señor se lo va a dar. Pero cuando uno busca un propio beneficio, entonces no va a adquirir nada de parte de Dios. Amén. Entonces en el libro de Hechos, capítulo 5 y verso 3, ¿ya lo tienen? Dice así: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué le dice aquí Pedro a Ananías? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Podemos ver que aquí Pedro tuvo una revelación. Amén. ¿Y qué pasó ahí? El Señor le reveló un acontecimiento que había pasado. Y entonces él confronta y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Sabía que Satanás había obrado en la vida de este hombre, de Ananías, para que mintiese. Y dice: y sustrajeses del precio de la heredad. Quiere decir que este hombre mintió, pero ¿cómo Pedro lo supo? Fue por el don, fue, hermanos, por el milagro de Dios. Fue algo, una operación divina. Fue el poder de Dios. Ahora, si usted va al libro de Hechos, capítulo 9, verso 10. Tenemos otra prueba con respecto a la palabra de ciencia. Hechos capítulo 9, verso 10. ¿Lo tenemos? Y dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Amén. ¿Quién fue el que habló ahí por una visión? Dios. Dios le está dando a él una orden. Y le está diciendo que vaya a tal lugar. Le da, hermanos, la dirección, le da todo, cómo llegar, quién es y qué está haciendo. Y eso, hermanos, solo sucede a aquel que tiene el don de palabra de ciencia. Entonces, si vamos a Hechos, capítulo número 10, verso 19 y 20. Nosotros estamos acá analizando cómo es que Dios opera en ese milagro del don de ciencia. Amén. Amén. Hechos capítulo 10, verso 19, ¿lo tenemos? Y dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. La revelación de ese conocimiento puede recibirse a través de una visión, en un sueño, en una voz audible, en un sentir interno. Pero siempre que se trate de la revelación de hechos pasados,
o presentes, estamos ante la operación del don de la palabra de ciencia. Amén. Quiere decir que Dios se puede manifestar de una forma diferente. Puede darle una revelación, puede darle una visión, puede ponerle un sentir, pero es el Dios de la gloria. Ahora, algo que quiero explicárselo y quiero que usted lo entienda, es que en toda esta operación de los 9 dones del Espíritu, no son diferentes espíritus, sino que es un mismo espíritu. Es un mismo espíritu. No quiere decir que hay un espíritu para una, otro espíritu para otra, otro espíritu para otro y otro espíritu para otro, sino que es el mismo Dios de la gloria. Es el mismo Espíritu Santo que da a cada uno los 9 dones. Amén. Entonces no vayamos a confundirnos. En que va a decir usted, no, es que yo quiero el espíritu, que le voy a clamar al espíritu de ciencia, y después le voy a cambiar a clamar al espíritu de tal, y al otro espíritu, y al otro espíritu. No, es un mismo espíritu. Amén. Cuando nosotros le clamamos es al mismo, porque nosotros creemos en un solo Dios. Amén. Amén. En un solo Dios, que subsiste en 3 personas distintas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que es una misma persona. Amén. Por allá quieren hacer creer de que tenemos 3 dioses. No tenemos 3 dioses. La misma palabra del Señor da pruebas de que es un solo Dios. De que es un solo Dios de la gloria. Entonces cuando le clamamos al Padre, es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Si le clamamos al Espíritu Santo, le estamos clamando al Hijo y al Dios de la gloria. Y si le clamamos a Cristo Jesús, le estamos clamando al Espíritu Santo y le estamos clamando al Dios de la gloria. Quiere decir que usted no tiene que engañarse aquí o quedar confundidos, porque es un mismo espíritu. Por eso acá dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. El mismo espíritu. El mismo espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Así que no tenemos que nosotros quedar ahí confundidos. Ahora, palabra de sabiduría. Es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que acontecen en el futuro. Amén. Ahora acá, en la palabra de sabiduría, el Señor revela de hechos y acontecimientos que van a suceder ¿en dónde? En un futuro. Amén. Entonces, para eso vamos a ir al libro de Hechos, capítulo número 11. Libro de Hechos, capítulo número 11. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. ¿Qué es lo que estamos ahora analizando? El don de palabra de sabiduría. El de ciencia acaba de pasar. ¿Regresamos? No, palabra de sabiduría. ¿O yo me equivoqué cuando se los anuncié? No. Bueno, ahí verificamos en el video más tarde. Así que usted entra ahí a la palabra viva y usted va a encontrar los videos de la iglesia y ahí usted lo vuelve a rectificar. Y si me equivoqué, pues lo volvemos a repetir y vamos a corregirlo. Amén. Palabra de sabiduría. Hechos capítulo 11 verso 28 dice: y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en
efecto hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Amén. Pero oigan lo que dice acá. Oigan lo que dice. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. ¿Por quién daba a entender? Por el Espíritu. Amén. Así que no era él el que tuviera ese poder, sino que era manifestado, pero era el Espíritu de Dios el que estaba obrando. Que vendría, dice, una gran hambre en toda la tierra habitada. Entonces el Espíritu le estaba revelando a este profeta Agabo algún acontecimiento que iba a suceder en el futuro y que iba a venir una gran hambre. Entonces aquí esto es lo que es el don de la palabra de sabiduría. Pero ¿de quién es esa sabiduría? Del Dios de la gloria. Él es el que usaba. Agabo era uno como nosotros, como usted, como todos nosotros. Lo único es que él tenía el don que Dios le había dado. Entonces Dios se manifestaba para el beneficio. ¿Por qué? Porque el Señor se lo manifestó para que él lo hiciera ver al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se preparase. Entonces los hermanos, sabiendo lo que iba a acontecer, ellos prepararon y tuvieron misericordia y enviaron ayuda. ¿Por medio de quién? De Bernabé y Pablo. La enviaron ¿para qué? Para ayudarlos, porque ellos sabían lo que iba a acontecer, lo que venía. Y lo que fue profetizado. Aquí eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando es una profecía, una revelación divina de parte de Dios, va a tener su cumplimiento. ¿Y qué dice que pasó? Dice que pasó en los tiempos ¿de quién? De Claudio. En esos tiempos. Quiere decir que la profecía fue dada y ocurrió. ¿Por qué? Porque fue revelación de Dios. No fue un invento. Hoy, hermanos, los profetas de hoy, usted no se puede dejar llevar por lo que ellos digan. Porque muchos de esos profetas no son profetas, sino que ellos se ponen el nombre de profetas. Y empiezan a decir un montón de locuras, la cual no sucede y no acontece. No pasa. ¿Pero por qué es? Porque en sí no había una verdadera revelación de parte del Señor. Ahora, cuando Dios habla y Dios lo cumple. Amén. Porque cuando el profeta profetizaba que vendría uno que iba a dar su vida en rescate de muchos. Un cordero, decía, como inmolado, el cual sería sacrificado para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de pecados. ¿Se cumplió esa profecía? Se cumplió y ahora nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y se hizo hombre. Y por eso es que dice el libro de San Juan, dice, y aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. ¿Pero por qué? Porque fue la promesa de parte de Dios para salvar nuestras vidas. El Dios de la gloria se hizo hombre para salvarnos. Amén. Amén. Ahora, otro acontecimiento. En el libro de Hechos, capítulo 21. Libro de Hechos, capítulo 21. Estamos analizando lo que es el don de la palabra de sabiduría. Amén. Hechos, capítulo 21, verso 10. Y dice así. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén
al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Gloria a Dios. Si nosotros podemos ver aquí, el mismo profeta tuvo otra revelación de parte del Señor. Y él profetizó un acontecimiento que sucedería ¿cuándo? En el futuro. Él agarró el cinto de Pablo y dijo, ¿de quién es este cinto? Así dice el Espíritu. Estaba él declarando que no era él, sino que estaba él declarando que era el Espíritu de Dios el que estaba dando esa revelación. Por eso es que tenemos que tener bien en claro que los dones espirituales son manifestados únicamente a través de su Santo Espíritu. El único que puede obrar ahí es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando Dios empiece a usarlo a usted, que a usted no se le vaya a subir el ego. No vaya a venir aquí, mire hermano, deme la oportunidad de traer los enfermos, voy a orar, yo los voy a sanar. No los puede sanar. Y lo que puede hacer usted es quedar en ridículo. Usted sí puede orar por una persona y pedirle al Señor que lo sane. Y si el Dios lo quiere sanar, lo va a sanar. Pero es una obra del Espíritu Santo. Nosotros, nuestra labor es orar para que Dios sane, para que Dios obre, para que Dios revele, para que Dios manifieste. Usted tiene que clamarle al Señor: Señor, yo quiero tener ese don, yo quiero tener la ciencia, yo quiero saber acontecimientos que han pasado, que están pasando, Señor, acontecimientos de sabiduría, cosas que van a pasar en el futuro. Señor, yo quiero tener ese conocimiento para el beneficio. Imagínense que venga una gran catástrofe y que a través de uno de ustedes el Señor les revele y nos dé una palabra y nos digan: hagan esto y esto y esto, porque estas cosas van a acontecer. ¿No nos prepararíamos? Sí nos prepararíamos, porque Dios está dando una revelación. Pero muchos no. Muchos prefieren ir allá a leer el horóscopo, a ir allá donde la bruja, donde el brujo, y aquí les queda cerca. Y ya muy pronto Dios va a cerrar ese lugar. Y vamos a expandir la iglesia para allá y para allá. Pero va a ser Dios, el Dios de la gloria. Pero nosotros tenemos que saber que todo esto que tiene que ver con los dones espirituales son, hermanos, obrados y manifestados únicamente a través de su Santo Espíritu y por obra de Dios. Amén. Entonces, en Hechos capítulo 27 tenemos otra prueba más sobre el don de palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Amén. Libro de Hechos capítulo 27 verso 21. ¿Lo tenemos? Dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Amén. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aquí podemos ver nosotros de que Pablo no estaba hablando alguna locura o por el hambre que llevaba, sino que él ya había estado ante la presencia del Señor.
Entonces el Señor le reveló y le fue claro y le dijo, aquí nadie va a morir. Entonces cuando él les dijo estas palabras, era porque él estaba seguro de lo que iba a acontecer. Vaya, y él de su propio pensamiento, sin haberle pedido a Dios, sin haber recibido revelación de Dios, le dice, no se preocupen, dice el Señor que nos tiremos de la nave porque se va a hundir y que salgamos nadando, se hubieran ahogado todos. Sí, entonces usted no puede andar diciendo, no, y muchas veces, no, es que me lo reveló el Señor. No, es que es revelación de Dios. Y hasta en eso pecan. Porque dicen cosas que no tienen nada que ver. Pero en el caso aquí de Pablo, él estaba asegurando. Y él estaba completamente seguro. Y por eso les dijo, porque esta noche el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, ha estado conmigo. Entonces tenía la plena seguridad que Dios le había revelado ya, y él estaba tranquilo. Aquellos estaban atemorizados, estaban con miedo, nos vamos a morir. Pero aquel sabía ya que el Señor le había prometido que era necesario que él compadeciera ante César, y que a los que estaban con él ya él se los había concedido. Quiere decir que estos estaban vivos porque Pablo iba ahí. Y si no hubiese ido Pablo ahí, esos hubieran muerto. Y ahí es la diferencia de un hijo de Dios. Hay cosas que no suceden alrededor suyo. ¿Sabe por qué? Porque usted está ahí. Lo que pasa es que usted no lo cree. Y si no, es que habrá un cristiano aquí, tal vez por eso no nos pasó nada. ¿Qué cristiano usted es? Lo que pasa es que todavía no se lo cree. Usted no sabe lo que hay en usted. Usted no sabe la protección de Dios. Por eso usted no tiene que tener ningún temor, ningún miedo, sino que usted tiene que andar confiado en el Señor, que el Señor lo guarda, que el Señor lo protege, y el Señor va a proteger los que están a su contorno. No va a permitir que le pase nada a nadie, porque el Señor, para que no le pase a usted nada, cuida a los demás. Entonces, pero tiene que usted estar seguro de eso. Estos estaban vivos porque Pablo iba ahí. Y si no, hubieran muerto. Pero ahí es donde se ve realmente la protección de parte de Dios. Ahora, con respecto a lo que es el discernimiento de espíritus, dice, es el don por medio del cual Dios revela qué tipo de espíritu es el que está operando en una situación determinada. Es el don que manifiesta si un hecho sobrenatural procede de Dios o de Satanás. Ahora, lo que es discernimiento de espíritus, acuérdense que aquí este don es el que da la sabiduría y el conocimiento, y el que le da a saber si algo es de Dios o no es de Dios. Aquí es donde yo les digo a ustedes, siempre se los he dicho. Por eso es que nosotros siempre tenemos que orarle al Señor y decirle, Señor, si es tu voluntad, permítelo. Pero si no es tu voluntad, Señor, aléjame. Señor, si no es tu forma, si no es tú el que estás obrando, Señor, obra de una forma u otra para que yo me aleje de ahí. Pero, Señor, manifiéstate. Ahora, ¿cómo podemos nosotros analizar lo que es el discernimiento de espíritus? De algo, de saber si algo es de Dios o algo no es de Dios. En primer lugar, cuando nosotros estamos en una iglesia, o cuando usted por primera vez viene acá, lo primero que usted tiene que hacer es ver si realmente aquí se habla del Señor. ¿O qué son? Si el espíritu que aquí decimos tener realmente es el espíritu del Dios de la gloria. Si el espíritu de Dios es manifiesto en este lugar. Porque si hay rarezas, si hay cosas extrañas, no es de Dios. Ahora, ¿cómo analizamos esto? Bien, vamos a ir al libro de Hechos,
nuevamente en su capítulo 16. Amén. Libro de Hechos, capítulo 16. ¿La tenemos? Y dice así el verso 16. Hechos capítulo 16, verso 16. Y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, lo cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Gloria a Dios. Podemos ver acá en el don de discernimiento de espíritus. Pablo tenía todos los dones. Gloria a Dios por Pablo. Nosotros con uno que el Señor nos dé. Amén. ¿Le está pidiendo por uno? Pero primero tenemos que saber y estar conscientes. Es como la llenura del Espíritu Santo. La gente dice: Señor, lléname, 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 lléname. Pero como les decía, ¿para qué? ¿Con qué fines? ¿Para qué se lo está pidiendo a Dios? ¿Para hacer su voluntad o solo para tener esa experiencia? Solo para hablar en lenguas, para ver cómo es que mucha gente cuenta sus historias. No se deje llevar por lo que le dicen. Gente dice que sentí algo que me cayó de aquí, me entró por acá y me cayó hasta los pies. Y yo digo: no, es que algo que me entró de los pies y me subió hasta la cabeza. Y entonces, y muchas situaciones. Y la gente se emociona y dice: es que yo quiero sentir eso. Pero realmente nosotros tenemos que estar conscientes que al pedir la llenura de poder es porque, hermanos, Dios nos va a dar de su poder y nos va a dar de su autoridad para que nosotros ejerzamos su obra con autoridad. Amén. Para que cuando vengan los dardos del enemigo, usted no salga corriendo, sino que usted sabe que usted tiene el poder de Dios y usted mismo está seguro que no hay ningún poder demoníaco que pueda contra usted, sino que el Señor le ha dado el poder para reprenderlos en el nombre de Jesús. Ahora, con este hecho aquí, con esta joven, tenemos que tener claro de que esta joven estaba diciendo una gran verdad. Lo que estaba confirmando era una gran verdad. Estos hombres, Pablo y los discípulos, lo que estaban haciendo era predicando el evangelio de salvación. Dijo una gran verdad. Pero ahora, Pablo sabía, por el don de Dios, por el discernimiento de espíritu que Dios le había dado, Pablo sabía que lo que estaba manifestando y la que estaba revelando no lo estaba revelando por el Espíritu de Dios, sino que era una obra satánica, que era una obra del diablo, y sabía que en ella había un espíritu demoníaco. Entonces inmediatamente lo reprendió en el nombre de Jesús. Amén. Y el demonio salió. Amén. Y esta muchacha era esclava de los demonios y era esclava de sus amos porque les daba ganancias. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros si algo es de Dios y algo no es de Dios? Usted tiene que clamarle al Señor. Se le va a cruzar a alguien. Un día en mi trabajo llegó uno y quiso, hermanos, leerme la mano. Quiso leerme la mano. Y llegó y dice: yo leo la mano. Y yo me le quedé viendo y en mi mente empecé a reprender al diablo. Y él mismo me dijo: no. Y se fue. Porque sabe. Yo les digo, hermanos, ahí afuera usted va a recibir muchas cosas. Mucha gente que va a querer engañarlos. El mismo diablo lo único que quiere es engañarlo. Porque él lo que quiere es destruir la relación entre Dios y nosotros. Y él lo que no quiere es que usted reciba ese poder de parte de Dios.
Pero cuando ya usted tiene este don que es para usted, ¿para quién son los dones? Todavía lo dice con miedo. Para mí tiene que decir. Para nosotros, para ellos está queriendo decir cuando dice para nosotros. Para mí. Eso es una promesa para mí. Y se lo voy a clamar al Señor y se lo voy a pedir al Señor. Y el Señor me lo va a dar a mí. Para que yo lo use para beneficio. Y como le digo, Dios nos va a librar de muchas cosas. Que esos dones sean manifiestos en la iglesia. Amén. De que haya alguien que tenga el don de ciencia. Entonces vas a ver acontecimientos. Y tiene que tener mucho cuidado. Porque si usted anda mal con el Señor y el Señor le da ese don a un hermanito, le va a decir, hermanito, venga para acá. Así dice el Señor, le va a decir Dios solo. Que usted anda en pecado. Va a confrontar. Y va a hacer una reprensión de parte de Dios. Pero ¿para qué va a hacer eso? Para que usted se... Imagine que Dios me diera eso a mí. Yo sí lo voy a confrontar. ¿Estás seguro? Pero entonces, ¿y si el Señor diera a la iglesia el don de sabiduría? Que el Señor le revele cosas que van a acontecer en el futuro. Que el Señor le dé el discernimiento de espíritus. Para que usted, cuando vea a alguien, dice, no, es algo extraño. El Señor me lo está revelando. Lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Entonces ahí Dios va a obrar. Pero ahora, todo esto, si el Señor obra en usted, se los digo, no es para que usted se crea mayor que los demás. Sino eso lo tiene que hacer más humilde y más sencillo. Y toda la honra y toda la gloria hay que dárselo al Dios de la gloria. Amén. ¿Le oramos al Señor? ¿Cuáles son los dones que analizamos? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y ¿qué? Y discernimiento de espíritus. Amén. Así que pongámonos de pie. Ya, hermanos, la próxima semana seguiremos estudiando los otros 3 y entre 15 días vamos a estudiar los últimos 3. Amén.